La presidenta Claudia Sheinbaum le contesta al Poder Judicial, defendiendo firmemente la reforma impulsada por su gobierno y el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a la decisión que la Suprema Corte de Justicia decidió de revisar la constitución de dicha reforma. Y Claudia aseguró que esa decisión del Congreso aprobada con mayoría es legítima y constitucional. Argumentó que según el artículo 135 de la Constitución, el Congreso tiene la facultad de modificar la Constitución y por lo tanto 8 ministros de la Corte no tienen el poder de detener esa reforma. Sheinbaum enfatizó que la reforma es democrática, ya que busca que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, garantizando así la participación ciudadana en el Poder Judicial. Además, rechazó esas acusaciones de que su gobierno sea autoritario, calificando esas afirmaciones como provocaciones que buscan desacreditar su administración. También dejó en claro que no caerán en provocaciones ni promoverán juicios políticos contra los ministros de la Corte, evitando un enfrentamiento directo, ya que eso es lo que buscan ellos. En su discurso de la mañanera del día de hoy, Sheinbaum destacó que la reforma tiene como objetivo eliminar la corrupción en el sistema judicial y que aunque algunos la critiquen y no les guste, en el futuro será vista como una medida positiva para el país. Gracias, Mara Rivera de Enfoque Noticias. Presidente, yo quisiera preguntarle, insistir un poco en lo del Poder Judicial. ¿Estaría usted o podría coincidir en la idea de que la Suprema Corte estaría buscando crear una crisis? Porque hay que señalar que después de esta revisión también a la reforma del Poder Judicial, se estaría viendo la situación de la autonomía de los órganos autónomos. También se revisaría después de esto la división de poderes. Entonces, ¿sería una crisis lo que buscaría el Poder Judicial, la Suprema Corte crear en este momento? Pues habría que preguntarle a la Suprema Corte, ¿no? ¿Por qué están, o a los ministros que… desde mi perspectiva es la defensa de los privilegios, que no quieren dejarlos. Sus privilegios y los privilegios de aquellos que ellos defienden. Pero México cambió y va a seguir transformándose. Esa es una realidad. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte. Y ellos lo saben. Los ministros y ministras que votaron para analizar la reforma al Poder Judicial saben que están procediendo ilegalmente. Ellos lo saben. Porque son constitucionalistas y ellos conocen la Constitución. Los argumentos, por ejemplo, ayer que se utilizaban por parte de uno de los ministros, hablando inclusive de personas de un partido político. Bueno, ¿qué sustento es ese? Entonces, ellos y ellas tienen que aceptar que el pueblo de México tomó una decisión. Y que el artículo 39 es muy claro, y el 135 también. Y que la reforma a la Constitución ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿qué pretendan ellos? Yo pienso que en primera provocarnos para que les demos argumentos de decir, ay, miren qué autoritarios son. No vamos a caer en ninguna provocación, en ninguna. Y yo más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado. Porque la verdad, pues, ¿qué sustento tiene? Con todos estos argumentos, entonces queda claro que no peligra la reforma que… No peligra la reforma al Poder Judicial. El pueblo decidió y nosotros tenemos la obligación y los legisladores de servir al pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El pueblo manda. Y eso es lo que dice el 39 constitucional. No es solamente una declaración. ¿Qué tal, doctora? Buenos días, Carlos Calzada de Radio Educación. La primera pregunta sería esta decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia ayer de dar entrada para saber si puede revisar realizar esta controversia en contra de la reforma
Judicial. Me gustaría conocer su opinión, sobre todo porque dos de las ministras consideraron que esto era un golpe de Estado técnico. Me gustaría saber cuál es su posición respecto a estas acciones de la Suprema Corte. Sí. Le pedía a Paulina que hiciéramos una presentación para que recordemos cómo es que nuestra coalición tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Cuál fue el resultado de la elección? ¿Qué dice la Constitución para cambiar la Constitución? ¿Cuál es la votación que se obtuvo? ¿Y por qué que no ha tomado una decisión? ¿Acepta lo que le plantea la Corte, algunos ministros de la Corte, para analizar la constitucionalidad de la Constitución, que está totalmente fuera de norma? Primero, para todos los adversarios, los que no están de acuerdo con lo que se está aprobando, es una decisión del pueblo de México. Y explicaba que para poder transformar al Poder Judicial, que por qué se requiere transformar, pues también aquí el presidente López Obrador dio varias veces decisiones del Poder Judicial que tenían que ver incluso con liberaciones de delincuentes de la delincuencia organizada. No solamente asuntos mercantiles, sino también liberación de delincuentes, sabadazos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en campaña ponía yo a votación en la plaza pública: ¿quién cree que deba seguirse eligiendo a ministros de la Suprema Corte? ¿Por los senadores? ¿O quién cree que debe elegirse por el pueblo de México? Es decir, hicimos campaña planteando la reforma al Poder Judicial y las otras reformas. El 2 de junio ganamos con esta diferencia de votación. En el caso de la presidencia, obtuve 35.924.519. ¿Cuánto obtuvo la candidata del PRIAN? 16.502.697 y Movimiento Ciudadano 6.2 millones. La votación más alta que se haya tenido en la historia. Ahora, diputados y diputadas. Fíjense nada más, son 300 distritos electorales en el país. La coalición ganó 256 diputados y diputadas, y en votación directa ganaron solo 42 distritos, el PRIAN, solo 42 distritos. Esta es la votación directa de mayoría. Y el Movimiento Ciudadano solo ganó un distrito. De ahí se inventaron algunos de que la designación de diputados plurinominales era una sobrerepresentación, ¿se acuerdan? ¿Qué dice la ley, la anterior? Entonces, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 16, numeral 1, dice: la votación nacional emitida para diputados plurinominales se divide entre el total de diputaciones plurinominales, o sea, 200, para obtener el cociente natural. Así lo dice tal cual. O sea, la ley dice la fórmula para obtener el número de diputados y diputadas plurinominales. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo lo hizo el INE y después lo ratificó el tribunal? Pues el cociente natural eran los votos por diputados y diputadas entre las 200 diputaciones, y eso es el cociente natural. Adelante. Después el artículo 15, numeral 2, dice: para obtener la votación nacional emitida, se debe restar a la votación total los votos nulos de las candidaturas sin registro, las candidaturas independientes, y restarlo de los partidos que no hayan obtenido su registro.
Así lo dice la ley, tal cual. Se hace. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte. O ocho ministros de la Corte. Entonces, ellos saben, porque ellos son abogados, ellos han formalmente leído la Constitución y aplicado la Constitución, algunas veces no, ¿verdad? Porque defienden privilegios, para empezar los suyos, los de los 400,000 pesos al mes que ganan. Entonces, ellos saben que lo que están haciendo está mal. Ellos lo saben, ellas y ellos que votaron ayer saben que no tiene sustento. Entonces, el pueblo de México es a quien nos debemos. Entonces, yo supongo que ellos están provocando, a ver cuál es nuestra reacción. Y no solo son los ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la ministra presidenta, que están ahí buscando la manera de parar la transformación. A la transformación, que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia.